Cuando usted se queda atrás, yo tengo que gritar. No tengo ganas de gritar. Véngase, hay muchos asientos, no le tengan miedo a las filas de enfrente. Alabado eres Jesús. Aleluya. Capítulo 6, verso del 1 al 9. Se lee la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irán por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, Padre, dándote gracias por la vida, la salud, por lo bueno que eres, por el privilegio que nos permite estar en tu presencia. Señor, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento. Permite, Dios mío, que en esta tarde podamos entender y atesorar, Señor, el consejo de tu palabra, lo que tú has designado, Señor, para nuestras vidas, Señor, en esta tarde. Ministra, Dios mío, nuestras vidas y permite, Señor, que a través de la presencia de tu Santo Espíritu, Padre, podamos recibir, Dios mío, Señor, de ti, Padre, el mensaje que tienes para nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome asiento, hermano. Esta tarde quiero estudiar con ustedes un tema muy bonito. Quiero hablar, hermano, acerca del llamado de Dios. El Señor le dijo, ¿verdad?, a Isaías: ¿a quién enviaré? Y Isaías dijo: heme aquí, dice, envíame a mí. Amén. Hoy en este día, hermano, vamos a estudiar acerca del llamado de Dios, sus excusas y sus bendiciones. Y quiero comenzar en esta tarde hablando, hermano, de 3 clases de llamado que nosotros podemos, hermano, aplicar a nuestra vida. Número 1, hermano, vamos a hablar del llamado general. El llamado general es aquel que debe llevar, hermano, todo cristiano, que debe practicar todo hijo de Dios. Es la voluntad general de Dios, hermano, para su pueblo, para llevar a cabo, hermano, gloria al Señor, sus planes y sus propósitos. Planes, hermano, como evangelizar, como interceder, como servir. Ese es el llamado que Dios ha puesto, hermano, en la vida de cada uno de nosotros. Cuando venimos a la casa de Dios, no podemos decir que Dios, hermano, gloria al Señor, no ha puesto gracia en nuestras vidas para trabajar, porque algo, hermano, en todo lo que se hace en la iglesia, lo podemos hacer. Ahora, el llamado general, hermano, en el Señor es hacer cualquier cosa que esté dentro y fuera de la iglesia. Segundo llamado, hermano, es el llamado especial. Y el llamado especial, hermano, es la voluntad especial de Dios, hermano, para la vida de un creyente. Todos nosotros sabemos, y entiéndame esto, hermano, ninguno de los que estamos aquí, hermano, está porque sea mejor o peor que los demás. Estamos aquí, hermano, porque Dios puso gracia en nuestras vidas y nos ha llamado, hermano, gloria al Señor, para servirle a Él. Amén. Entonces, hermano, gloria al Señor, el llamado especial es la voluntad especial, hermano, de Dios para un creyente, en el cual se le da unción, autoridad y habilidades especiales para cumplirlas. Cuando nosotros, hermano, hemos fracasado en cumplir el llamado general, escuche esto,
el primer llamado, cuando hemos fracasado en cumplir, hermano, gloria al Señor, ese llamado general de Dios, no se nos puede dar a nosotros, hermano, el llamado especial. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, hermano, gloria al Señor, que si no somos fieles en lo poco, tampoco lo vamos a hacer, hermano, en lo mucho. Si no eres fiel en lo poco, tampoco vas a hacer en lo mucho. O sea que no podemos brincar, hermano, gloria al Señor, los escalones del llamado de Dios. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Me refiero, hermano, que si usted no sabe cantar en el baño, Dios no lo va a poner en el altar. Amen. If you can't hold a tune in the bathroom while you take a shower, Dios no lo va a poner en el altar. No sea ilusiones. Amén. Tenemos, hermano, gloria al Señor, que saber para qué fuimos, hermano, gloria al Señor, diseñados. Amén. Y entramos, hermano, gloria al Señor, a lo que es el llamado, hermano, gloria al Señor, específico. El llamado específico, hermano, es el llamado que Dios nos hace para servirle en una área específica. Y esta va mucho más allá de los dos primeros llamados, porque no solo debemos de haber cumplido con el llamado general, sino con el llamado especial, para que luego se nos dé a nosotros el llamado específico. O sea que tenemos un llamado general que todos los miembros, hermanos, y principiantes como viejos en la iglesia, debemos de cumplir. Tenemos un llamado, hermano, gloria al Señor, especial, gloria al Señor, ¿verdad? Porque Dios nos ha mandado a trabajar en su obra y nos va a poner, hermano, en ciertas áreas donde nosotros podemos ser, hermano, útiles para la iglesia y para la sociedad. Pero viene, hermano, el llamado específico, donde nosotros aprendemos, hermano, cuál es nuestro llamado. Y eso es lo que yo quiero hablarle a usted en esta noche, hermano, el llamado de Dios. Amén. Ahora la pregunta, hermano, con la que quiero comenzar, ¿eres tú llamado por Dios? Esa es la pregunta. ¿Eres tú, hermano, llamado por Dios? Mire, cuenta una anécdota que un americano, hermano, andaba ya tarde al anochecer, hermano, por una playa de México. Y mientras que caminaba a la orilla de la playa, observaba, hermano, y vio a lo lejos a un mexicano caminando y agachándose, recogiendo algo y luego, hermano, gloria al Señor, aventarlo al mar. Lo estuvo observando, hermano, gloria al Señor, por un rato y vio que lo hacía una y otra vez. Y mientras que el americano, hermano, se acercaba, vio que lo que recogía eran estrellas de mar. Eran las estrellas, gloria al Señor, ¿verdad? De los starfish del mar. Amén. Y que habían quedado, hermano, sobre la playa cuando se fue la marea. El americano, hermano, confundido, le preguntó, ¿qué es lo que haces? El mexicano respondió, estoy regresando de nuevo las estrellas al mar. Si no regresan pronto al agua, se ahogarán por falta de oxígeno. Dice el americano, no entiendo. Hay miles de estrellas del mar sobre la playa, son demasiadas. Y no entiendes que esta playa es solamente una de cientos de playas, gloria al Señor, en México. Es imposible rescatarlos a todos. O sea, es imposible rescatar todos los starfish y regresarlos al mar. Amén. Un solo hombre estaba haciendo eso. Amén. ¿No entiendes que al final del día lo que estás haciendo no va a hacer ninguna diferencia? El mexicano se agachó de nuevo, hermano, y recogió otra estrella de mar y la tiró al agua diciendo, pues a esta le he hecho una gran diferencia. I made a difference on this one. I may not make a difference on all of them, but on this one, I made a difference. Es cierto, hermano, que la necesidad es mucha en todo el mundo. Y tal vez, hermano, gloria al Señor, no hagamos mucho en Él, pero si logramos hacer la diferencia en una sola persona, tenemos la esperanza de que Dios, hermano, por medio de Él, continúe hasta llegar a cumplir, hermano, con la encomienda que nos ha dado a nosotros. Ahora, yo te digo esto, hermano, no te preocupes si es uno solo. Haz lo que Dios te ha mandado a hacer y vas a ver la diferencia. Amén. Haz lo que vas a hacer o lo que debemos hacer y Dios hará la diferencia. Primero que nada, hermano, necesitamos entender que Dios, hermano, gloria al Señor, nos ha elegido, hermano, desde antes de la creación del mundo para ser, hermano, gloria al Señor, su pueblo. Fuimos escogidos, hermano, gloria al Señor, especialmente por la mano de Dios, hermano, para ser sus instrumentos, para traer, hermano, el mensaje de salvación a otras personas. Fuimos llamados, hermano, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, hermano, en nuestra vida espiritual, muchos de nosotros, hermanos, somos inclinados
Oiga bien, hermano, a buscar y a poner excusas. Cuando Dios nos llama, siempre, hermano, gloria al Señor, estamos buscando excusas. Lo mejor, hermano, es que no seamos nosotros quienes pongamos los obstáculos para que Dios obre, si es que surgen esos obstáculos. Dios ayudará, hermano, nos ayudará a superarlos con éxito, si nosotros confiamos, hermano, gloria al Señor, en Él. Y voy a empezar, hermano, con Romanos capítulo 11 y el verso 29. Mire lo que dice, hermano, Romanos capítulo 11 y el versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cómo se diría en inglés eso, hermana Calderón? Sí. God's gift on His call, they're irrevocable. O sea, no, son irrevocables, amén. Y la Biblia, hermano, gloria al Señor, nos enseña que el llamado de Dios a nuestra vida es irrevocable. Cuando nosotros, hermano, empezamos a estudiar y entendemos, hermano, gloria al Señor, el significado de esa palabra, nos damos cuenta nosotros, hermano, que el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida no tiene vuelta de hoja, no tiene, hermano, gloria al Señor, vuelta para atrás. Una vez, hermano, que usted ha sido escogido, una vez que usted ha sido elegido por Dios para caminar, hermano, dentro de las filas del ejército de Dios, o como cristianos, hermano, dentro de la iglesia, hay un trabajo que cada uno de nosotros, hermano, debe de desempeñar. Dios nos ha mandado a nosotros, hermano, gloria al Señor, a desempeñar una tarea que muchas de las veces nosotros no queremos ir a hacer. ¿Usted sabe cuál es esa tarea? Mateo capítulo 28. Vamos al libro de Mateo capítulo 28 y vamos a leer, hermano, gloria al Señor, si mal no me equivoco, del versículo 17. Vamos a leer, hermano, gloria al Señor, del versículo 18. Amén. Hasta el versículo, gloria al Señor, 20. Del 18 hasta el 20. Y dice, hermano, el versículo, ella tiene 17 y lo vamos a leer. Y cuando le vieron, le adoraron. Escucha esto, hermano. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, oiganlo bien, hermano, dudaban. Y Jesús, hermano, gloria al Señor, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos al verso que sigue. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que la palabra, hermano, del Señor nos enseña, hermano, a nosotros. Exactamente, hermano, gloria al Señor, ahí. Amén. ¿Por qué? Porque irrevocable es el don. O sea que en el momento en el cual nosotros, hermano, aceptamos a Cristo, hermano, hay una tarea, hay un trabajo específico, hay algo, hermano, que nosotros debemos desempeñar dentro de la obra de Dios. Y tal vez usted diga: yo no soy un predicador. Usted diga: yo no soy un maestro, yo no soy un apóstol, yo no soy un profeta. Y es muy probable, hermano, gloria al Señor, que usted no haya logrado entender el propósito por el cual Dios lo llamó, hermano, gloria al Señor, a las líneas o al ejército o al cristianismo. Probablemente usted no lo entiende. Pero con el tiempo, hermano, que va caminando, nosotros llegamos a entender, hermano, que nuestro propósito es proclamar, es hablar, es testificar, hermano, ante otras personas, hermano, lo que Dios, hermano, gloria al Señor, está haciendo, hermano, en nuestras vidas. El viernes durante la vigilia, hermano, yo hablaba, hermano, gloria al Señor, acerca de mi testimonio y mostré o hablé, hermano, acerca del libro de Daniel, en el capítulo 4, y si mal no me equivoco es el versículo 2. Donde Nabucodonosor, hermano, gloria al Señor, dice: conviene que yo testifique, óigalo bien, hermano, de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. O sea que nosotros, hermano, gloria al Señor, tenemos un llamado, hermano, gloria al Señor, en nuestra vida. Amén. No necesariamente, hermano, gloria al Señor, para poder servir a Dios se tiene que estar detrás de un púlpito, o se tiene, hermano, gloria al Señor, que estar enseñando a una multitud. No.
Con una persona, hermano, óigalo bien, hermano, como esta persona que estaba arrojando las estrellas, hermano, al mar, hermano, con una persona que pueda ir y hablarle a otro, hermano, estamos haciendo diferencia. Y Dios, hermano, gloria al Señor, nos llamó a nosotros específicamente, hermano, por eso, para hacer diferencia. Pero quiero invitarlo, hermano, al libro de Jonás. Y vamos a ver, hermano, gloria al Señor, acerca de dos pasajes, hermano, en los cuales, hermano, podemos ver el llamado bien claro, aparte de Isaías. Amén. Y vaya a Jonás capítulo 1, versículo del 1, hermano, gloria al Señor, al 5. Y la Biblia dice, hermano, ahí, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mantenga esas palabras en su corazón. Ha subido su maldad delante de mí. Verso que sigue. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló, hermano, una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Verso que sigue. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partiría en dos. Amén, no dice dos, pero yo le puse ahí dos. Amén. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. No me la quite de ahí, manténgalo ahí. ¿Amén? La historia, hermano, gloria al Señor, de Jonás, todos nosotros la conocemos. Es una historia, hermano, que nos habla, hermano, del propósito que Dios tiene para la vida, hermano, de algunas personas específicamente, o para la vida, hermano, de todos en colectividad. Jonás, hermano, fue llamado para ir a predicar a una ciudad a la cual, hermano, Jonás no quería ir. Jonás encuentra, hermano, un tremendo problema, gloria al Señor, por no querer ir a predicar, hermano, gloria al Señor, a la ciudad de Nínive. Jonás, hermano, gloria al Señor, decide hacer lo que en muchas ocasiones, hermano, nosotros hacemos. Dios le dice que vaya para Nínive, y Jonás, hermano, gloria al Señor, agarra un barco, paga su pasaje y se lanza, hermano, gloria al Señor, en la dirección opuesta. Óigalo bien, hermano, se va al otro lado, tan lejos, hermano, gloria al Señor, como él pensaba que se estaba alejando, hermano, de Dios y del propósito que Dios tenía para su vida. Que muchas de las veces, hermano, gloria al Señor, nosotros le corremos a Dios. Dios, hermano, gloria al Señor, nos ha llamado, hermano, con un propósito, hermano, gloria al Señor, general, para hacerlo, hermano, gloria al Señor, específico. Amén. Pero nosotros, hermano, gloria al Señor, lo que hacemos, hermano, es alejarnos, es irnos, hermano, gloria al Señor, en contra, óigalo bien, hermano, del llamado y el propósito de Dios. Yo pudiera hablarle, hermano, de mi testimonio. Yo pudiera decirle, hermano, cómo Dios nos procesó a nosotros para llegar, hermano, hasta el lugar donde nosotros estamos. Porque igual que Jonás, yo también corrí, hermano, por 22 años, hermano, gloria al Señor, del llamado y el propósito de Dios. Dios dice, métete en mi palabra, hermano, gloria al Señor, y yo me meto, hermano, para trabajar. Yo me meto duro, hermano, gloria al Señor, en el trabajo. Y me voy, hermano, gloria al Señor, de la ciudad de Waco, hermano, para Virginia, donde radicamos, hermano, 14 años. Y de allá Dios nos trajo a nosotros, hermano, de allá Dios nos sacó y nos trajo nuevamente, hermano, a la ciudad de Texas, a Waco, hermano, para cumplir el propósito que Él tenía en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, gloria al Señor, dice en su palabra que son irrevocables los dones y el llamado de Dios. Si tú estás en la mira de Dios, oíme bien lo que te voy a decir, hermano, puede pasar un año, pueden pasar 2 años, pueden pasar 5 años. Tú vas a terminar cumpliendo el llamado que Dios, hermano, gloria al Señor, ha puesto sobre tu vida. Tú lo vas a terminar. Amén. Vamos, hermano, a cumplir con el propósito que Dios, hermano, gloria al Señor, ha puesto en nuestro corazón. Pero yo quiero, hermano, gloria al Señor, mire, yo quiero mirar por qué razón, hermano, gloria al Señor, Jonás no estaba decidido, hermano, a ir a Nínive. Óigalo bien, hermano, Jonás, hermano, gloria al Señor, no sé, oye, hermano, que le ponga excusas a Dios, pero en su actitud, hermano, Jonás reaccionó como reaccionamos muchos de nosotros, y se va, hermano, gloria al Señor, hermano, Jonás.
Pero ¿por qué, hermano? Gloria al Señor, Jonás no quiere ir, hermano, a donde Dios lo estaba enviando. Veamos algunas, hermano, de las excusas que Jonás, hermano, pone para no obedecer al llamado de Dios. Y lo invito a que vaya al libro de Nahum, capítulo 3. Y vamos a leer, hermano, solamente del verso 1 al 7. Si usted estudia, hermano, el capítulo 3, usted se va a dar cuenta, hermano, que hay muchas más cosas. Amén. Pero del 1 al 7, hermano, dice la escritura, hermano, y mire cómo comienza. Ay de ti, ciudad sanguinaria. Óigalo bien, hermano. Ay de ti, ciudad sanguinaria. En inglés sería bloody city, ¿verdad? Bloody city. Amén. Toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Sígale. Jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Óigalo bien, hermano. La ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Amén. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Esa es la palabra, hermano, del Señor en contra de la ciudad de Nínive. Amén. Aún, hermano, del versículo 1 al 7 del capítulo 3, nos habla, hermano, gloria al Señor, detalladamente, hermano, acerca del castigo de esta ciudad. Y nos revela, hermano, las razones de su castigo, porque en el versículo 1 comienza, acuérdense, hermano, en el versículo 1 comienza, hermano: ay de ti, ciudad sanguinaria. Amén. Ahora, yo me preguntaba, hermano, ¿por qué, gloria al Señor, el profeta, hermano, se expresa de esa manera? Mientras que estudiaba, hermano, la historia de la ciudad de Nínive, empiezo, hermano, gloria al Señor, a descubrir muchos puntos, oígalo bien, hermano, muchos puntos que están ahí en la escritura, por los cuales, hermano, Nínive se ganó, oígalo bien, hermano, Nínive se ganó ese título, hermano, gloria al Señor, por su práctica en torturar a sus enemigos y aún a los prisioneros, hermano, gloria al Señor, de guerra. Cuando yo empiezo a estudiar, hermano, la historia de Nínive, comienzo, hermano, a entender por qué Jonás, hermano, gloria al Señor, no quiere el perdón. Óigalo bien, hermano, ¿por qué? Porque la Biblia dice, hermano, gloria al Señor, que Dios es misericordioso. La Biblia dice, hermano, gloria al Señor, que Jehová extenderá su misericordia, hermano, sobre las naciones. Y cuando la Biblia, hermano, habla de esa manera, yo me atrevo, hermano, a pensar que Jonás sabía, óigalo bien, hermano, Jonás sabía que si Nínive se arrepentía, Dios la iba a perdonar. Porque Dios le manda, hermano, gloria al Señor, un mensaje a Jonás, que vaya a predicar, hermano, gloria al Señor, sencillo, óigalo bien, hermano, el mensaje más sencillo que convirtió más de 120,000 personas, hermano, cuando lo escucharon. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese es el mensaje. Eso era todo lo que Jonás, hermano, gloria al Señor, tenía que hablar. Pero Jonás, hermano, gloria al Señor, me imagino, óigalo bien, hermano, me imagino que Jonás, hermano, sabía, gloria al Señor, de los problemas que esta ciudad, hermano, y el pueblo de Israel habían tenido en el pasado. Y sabía del historial, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué, hermano, gloria al Señor? El profeta la describe como una ciudad sanguinaria, como una ciudad, hermano, gloria al Señor, que tortura, gloria al Señor, a sus cautivos, hermano, gloria al Señor, a sus prisioneros de guerra. Yo creo, hermano, gloria al Señor, que en una guerra, cuando se toman, hermanos, ciertos prisioneros de guerra, sí, hermano, gloria al Señor, hay hostilidad en contra de ellos, pero hay un tratado, hermano, óigalo bien, hermano, de guerra que permite que no sean maltratados más allá de donde están esas personas que han sido llevados cautivos. Pero Nínive, hermano, gloria al Señor, había traspasado, hermano, gloria al Señor, todos los límites. Había ido, hermano, gloria al Señor, aún en contra de los principios que Dios, hermano, gloria al Señor, había establecido. ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque cuando Nínive tomaba, óigalo bien, hermano, una ciudad, lo primero que hacía, hermano, gloria al Señor, era decapitar a sus reyes. Les cortaba la cabeza.
exiliaba, hermano, gloria al Señor, multitudes de gente, hermano, gloria al Señor, los enviaba fuera de la ciudad, los despatriaba, los hacía, hermano, gloria al Señor, que fueran, hermanos, siervos, gloria al Señor, de ellos, hermano, y pagaran un tributo grande. Si usted lee la historia en el capítulo, en el libro de Nahum, usted se va a dar cuenta de ello. Amén. Y los hacía, hermano, que pagaran, hermano, gloria al Señor, tributo, gloria al Señor. Pero una de las torturas, hermano, que ellos usaban, hermano, es que en el momento que ellos tenían los prisioneros de guerra delante de ellos, les mandaba cortar, hermano, las manos. ¿Por qué razón, hermano? Porque un ejército, hermano, gloria al Señor, sin manos, no puede pelear. Les mandaba, hermano, cortar las manos. Les mandaba cortar, hermano, las orejas y la nariz. O sea, los deformaba completamente, hermano, gloria al Señor. Les sacaba los ojos, les cortaba las cabezas. Y como es, si esto fuera poco, hermano, los amarraba a las vides, hermano, gloria al Señor. O los amontonaba a las puertas de la ciudad. Gloria al Señor, a todos, hermano, gloria al Señor, los escombros de sus propios muertos. O de los muertos que él mataba. Entonces el nombre, hermano, ay de ti, ciudad sanguinaria, se lo había ganado Nínive, hermano, gloria al Señor, a pulso. ¿Por qué? Porque Nínive, hermano, gloria al Señor, había hecho todo eso, hermano, aún, hermano, gloria al Señor, conociendo, oiganlo bien, hermano, que Dios, hermano, habitaba en los linderos de su territorio. Entonces, de una manera u otra, hermano, me imagino yo, oiganlo bien, hermano, yo me imagino que de una manera u otra, el mensaje, hermano, del evangelio, o la predicación, o las leyes, o los estatutos, o los decretos, o los mandamientos, tenía que haber llegado, hermano, a oídas del mismo rey, hermano, gloria al Señor, de Asiria. Pero este hombre, hermano, gloria al Señor, olvidándose de todo, hermano, hacía completamente todo eso. Pero lo más terrible que hacía, hermano, gloria al Señor, y que muchos, hermanos, lo considerarían completamente satánico, es que en muchas ocasiones, hermano, desollaba vivos, óigalo bien, hermano, a sus presos de guerra por medio de un proceso, hermano, en el cual comenzaba a quitarles la piel. Óigalo bien, he began to take out the skin, little by little, until he took it all. Pero no era cuando estaban muertos, era cuando estaban vivos. Óigalo bien, hermano. Cuando ellos estaban vivos, hermano, gloria al Señor, él comenzaba, hermano, gloria al Señor, a torturarlos de esa manera. Yo he oído, hermano, de prácticas de tortura donde les encajan, hermano, gloria al Señor, alfileres entre las uñas y la piel, y usted sabe que eso duele. He oído, hermano, de torturas donde les arrancan las uñas. La misma Inquisición, hermano, gloria al Señor, cuando se persiguió a la iglesia cristiana, hermano, si usted lee o mira, hermano, gloria al Señor, la película de Martín Lutero, usted se va a dar cuenta, hermano, que en esa película, hermano, cuando eran perseguidos, a muchos de ellos, hermano, o las mujeres cuando estaban encinta, hermano, les esperaban que nacieran los hijos para arrancárselos de las manos y aventárselas a los perros. Torturas, hermano, gloria al Señor, tremendas, donde agarraban, hermano, les estiraban las manos, los pies y los abrían, hermano, los descuartizaban completamente, hermano, porque ellos pensaban que estaban haciendo, hermano, algo, óigalo bien, hermano, que era digno, vamos a decir de cierta manera, porque ellos estaban defendiendo la religión que ellos profesaban. Pues Nínive, hermano, gloria al Señor, está haciendo, hermano, todo eso. Y Jonás, hermano, en el momento que Dios lo manda, hermano, a ir a Nínive, Jonás, hermano, no quiere ir. Jonás se va, hermano, en un sentido contrario. Eso, hermano, gloria al Señor, le pasa a muchos de los creyentes hoy en estos días, cuando Dios nos manda, hermano, gloria al Señor, hablarle a la gente, cuando Dios nos manda, hermano, hablarle a las almas. Muchos de nosotros no queremos ir. ¿Sabe por qué? Porque en muchas ocasiones, hermano, usted toca la puerta, hermano, gloria al Señor, y cuando le abre la puerta, gloria al Señor, y le presenta a usted, hermano, se presenta a usted, la gente dice, yo no quiero nada con esa religión, y le dan con la puerta, hermano, en la nariz. Y la gente no quiere. La gente no quiere, hermano, gloria al Señor, predicar el evangelio. La gente, hermano, gloria al Señor, prefiere ir a otro lado. Usted lo manda, hermano, gloria al Señor, a evangelizar, y la gente se va, hermano, gloria al Señor, a sentar en el parque o a esperar que pasen las 2 o 3 horas, hermano, que usted estableció, y luego se viene nuevamente a la iglesia y viene, hermano, y dice, es que nadie quiere la palabra del Señor. Pero no le habló a nadie. Jonás, hermano, gloria al Señor, se embarca. Y hay un proceso, hermano, hay una aventura en la vida de Jonás. Óigalo bien, hermano, porque la Biblia dice, en los versículos que nosotros le dimos lectura, hermano, del 1 al 5, la Biblia dice, hermano, gloria al Señor, que Jonás estaba dormido
allá abajo, en el sótano o en la parte de abajo, hermano, de la embarcación. Dormido. ¿Por qué razón, hermano? Gloria al Señor, está dormido. La embarcación, hermano, está que se hunde. La embarcación, hermano, gloria al Señor, está, hermano, gloria al Señor, para arriba y para abajo. Yo nunca andaba en el mar, hermano, y no sé cómo se siente. Pero nada más de imaginármelo, hermano, gloria al Señor, hasta mareo me entra. Porque se hace de lado y lado, ¿amén? Lo más grande que yo he andado es un boat, hermano, aquí en la laguna. Pero Jonás está ahí abajo, hermano, está, hermano, dormido. ¿Sabe que cuando yo miro, hermano, gloria al Señor, esa porción, hermano, ahí, hermano, donde dice, hermano, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir? Yo puedo mirar, hermano, gloria al Señor, una conciencia cauterizada. Yo no sé, hermano, si usted entiende lo que significa la palabra cauterizar. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice? Cauterizar. En otras palabras, hermano, cuando se quema la herida. ¿Sear? Ok, sear, ok. Pero me aseguré que lo dijera usted primero antes que yo. Amén. Le cauterizó, hermano. ¿Qué es eso, hermano? Gloria al Señor. Significa que la voz de Dios, hermano, en el corazón de Jonás ya no estaba llegando, ya no estaba penetrando la palabra de Dios en el corazón de Jonás. ¿Por qué? Porque su corazón, hermano, se endureció a la voz de Dios. Él estaba, hermano, gloria al Señor, empedernido e ir completamente a la ciudad de Tarsis. Porque él, hermano, gloria al Señor, pensaba que entre más él se alejaba, hermano, el llamado de Dios, la voz de Dios, hermano, iba a ser menos audible, hermano. Y esto es lo que muchas veces nosotros no entendemos, hermano. Óigalo bien, hermano. Cuando Dios ha puesto su mirada en tu corazón, cuando Dios ha puesto, hermano, gloria al Señor, su dedo sobre tu vida, te puedes ir a China, te puedes ir a Japón, te puedes ir hasta el fin del mundo, hermano, gloria al Señor. Desde allá te va a traer Dios a cumplir el propósito, oíme bien, hermano, que Dios ha puesto sobre tu vida. ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque mientras que Jonás va en la embarcación y está ya dormido, hermano, gloria al Señor, los marineros están batallando para controlar la nave y son hombres de mar. Hombres experimentados, hermano, gloria al Señor, en el mar, pero no la pueden controlar. Porque hay un propósito, hermano, de Dios, hermano, para la vida de alguna persona. Jonás, hermano, está dormido. Cuando ellos se dan cuenta que Jonás está dormido, le vienen, lo llaman, le dicen, declárame. Jonás comienza, hermano, como decimos nosotros en inglés, ¿verdad? He begins to spill guts. Y comienza, hermano, a desembuchar todo. Y se da cuenta, hermano, gloria al Señor, que por causa de ellos está el mar como está y el cielo como está. Y lo arrojan a la mar. Él mismo dice, arrójenme a la mar. Viene un pez, hermano, gloria al Señor, se lo come. 3 días, hermano, 3 noches estuvo en el pez. Pero lo más gracioso de esto, hermano, que a donde no quería ir es allá, hermano, donde el pez va y lo vomita. Amén. A las costas, hermano, gloria al Señor, de la ciudad de Nínive. Amén. Allá va. ¿Por qué? Porque queramos o no queramos, hermano, nosotros vamos a cumplir el propósito y el llamado de Dios, hermano, en nuestra vida. No nos gustará el proceso, pero tenemos que cumplir, hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes, hermano, específicos tanto para la gente que va a oír como para la vida de nosotros que vamos a hablar la palabra del Señor. Pero ahí mismo, hermano, en el versículo 1, hermano, del libro de Nahum, hermano, ahí mismo, hermano, gloria al Señor, continúa diciendo, hermano, toda llena de mentira y de rapiña. Pero comienza el versículo 2, hermano, y dice, chasquido de látigo y fragor de ruedas. Oígalo bien, hermano. Caballo atropellador y carro que salta. Chasquido, hermano. La palabra chasquido viene de una palabra que significa sonido o estallido que se hace con el látigo, la onda, cuando se sacude en el aire con violencia. ¿Usted ha oído los whips? ¿Cómo? ¿Usted lo ha oído, verdad? Ya no se acuerda cuando su papá lo agarraba, hermano, y le daba con la faja y nomás se oía el chasquido, hermano, gloria al Señor. Fragor. El fragor, hermano, gloria al Señor, es un ruido o estruendo como el ruido de los fuegos artificiales. Es un movimiento de algo o alguien que se golpea al ser transportado de un punto a otro. Yo me atrevo, oígalo bien, hermano, yo me atrevo a creer
que esta era la razón por la cual el profeta Jonás no quería ir, hermano, a Nínive, porque sabía que si Nínive se arrepentía, Dios perdonaría la vida de los ninivitas. Jonás quería, hermano, gloria al Señor, que a toda costa Dios, hermano, gloria al Señor, consumiera la ciudad de Nínive y lo destruyera. Por eso es que se fue, hermano, gloria al Señor, empujado, hermano, por el celo, empujado por el odio, empujado por la venganza, por el resentimiento, por lo que haya sido. Se fue, hermano, gloria al Señor, caminando hacia otro lado, en contra de los planes que Dios tenía para sus vidas. Muchos de nosotros caminamos así. Todos los días, hermano, gloria al Señor, caminamos, hermano, ignorando el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas, y vamos, hermano, de un lugar a otro, hasta que llegue el momento que, como Jonás, hermano, se nos cierra la conciencia, ya no oímos la voz de Dios, aunque Dios esté hablando a través de su palabra, aunque Dios esté moviendo en nuestro medio, ya no entendemos, hermano, que Dios quiere tratar con su pueblo. Otro llamado, hermano, gloria al Señor, que nosotros encontramos, hermano, aquí, otro ejemplo bien claro de lo que es el llamado de Dios a nuestras vidas, es el llamado de la vida de Moisés. Cuando Dios lo llamó, hermano, para ir a liberar a su pueblo de la esclavitud a la que había sido sometido por más de 400 años en Egipto, aquí en este llamado, hermano, no solamente vamos a ver, hermano, gloria al Señor, el llamado, sino también las excusas que Moisés pone ante Dios. Y quiero invitar, hermano, al libro de Éxodo, capítulo 2, versos 23 a 25. Aconteció, dice la Escritura, hermano, que después de muchos días que murió el rey de Egipto, escuchen, usted necesita leer, hermano, ese capítulo, hermano, 2, para entender, hermano, todo el proceso de la vida de Moisés. Porque cuando está hablando aquí, hermano, en el versículo 23, Moisés ya no está en Egipto. Ya había matado, hermano, al egipcio, ya había salido, hermano, huyendo, ya había escapado, gloria al Señor, y después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, dice la Escritura, gemían a causa de la servidumbre. O sea que el rey que entró en lugar, hermano, del rey que estaba, le puso más carga, más pesada, hermano, a los esclavos. Y clamaron, óigalo bien, hermano, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. O sea, subió. Empezaron a llorar, hermano, y Dios los escuchó. Vamos al verso que sigue. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó, óigalo bien, hermano, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Gloria al Señor Dios. O sea que Dios se acordó, hermano, gloria al Señor, del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y por ese pacto que él hizo, hermano, llamó a Moisés en medio de una zarza que ardía, pero no se consumía. El llamado de Moisés, hermano, es un llamado, vamos a decir, hermano, especial. Es un llamado, hermano, gloria al Señor, completamente especial, para una función, hermano, específica. Amén. Y quiero invitarlo, hermano, para empezar, hermano, en Éxodo capítulo 3, versos del 3 al 11. Como le dije, hermano, vamos a ver, hermano, las excusas que Moisés pone. Primero que nada, hermano, en el versículo 11, Moisés respondió a Dios. Dios lo está llamando y Moisés responde a Dios y le dice: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy? ¿Nunca se ha encontrado usted, hermano, con algún tipo de persona que dice: yo no puedo, yo no sé? Moisés, óigalo bien, hermano, Moisés dice: ¿quién soy yo? Yo no puedo ir. Si yo regreso a Egipto, me van a matar. Maté a un egipcio, van a acabar conmigo. Y Moisés, hermano, gloria al Señor, comienza a decirle esto a Dios. Y Dios, hermano, gloria al Señor, si usted lee el versículo, hermano, completo y lo que sigue, usted se va a dar cuenta, hermano, que Dios solamente lo escucha. Dios no le dice absolutamente nada, hermano, gloria al Señor, a Moisés, referente, hermano, a esto. Pero en el versículo que sigue, hermano, nosotros miramos, hermano, gloria al Señor, que Dios le dice, hermano, gloria al Señor, ahí, hermano, en el verso 12, yo estaré contigo. Mire lo que dice, hermano, gloria al Señor. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. O sea, tú no vas a ir solo. Moisés, hermano, gloria al Señor, se siente incapaz, se siente impotente, hermano, gloria al Señor, ante el llamado de Dios.
nosotros mismos no nos conocemos, hermano, a nosotros como debemos de conocernos. No sabemos, hermano, quiénes somos. Ni sabemos, hermano, gloria al Señor, de dónde procedemos, ni tampoco sabemos, hermano, a dónde vamos. Pero una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que saber, hermano, gloria al Señor, que nosotros somos en Dios, pertenecemos, hermano, gloria al Señor, a Dios, de Él venimos, hermano, y hacia Él vamos. Y yo digo, hermano, si no estamos, hermano, en Dios, ¿cómo podemos encontrar, hermano, el verdadero sentido a nuestra vida o a nuestro llamado, a lo que Dios desea que nosotros, hermano, gloria al Señor, hagamos? Porque Moisés le dice, yo no sirvo para eso. Primero que nada, hermano, gloria al Señor, Moisés, hermano, gloria al Señor, yo no sé si a raíz, hermano, de la vida que él llevó en Egipto, Moisés desconoce, hermano, gloria al Señor, la identidad personal de quién es él. He lost his identity. ¿Por qué? Porque, hermano, gloria al Señor, vivir mucho tiempo, hermano, en la maldad y en el pecado, a muchos de nosotros, hermanos, se nos olvida que nosotros salimos de allá y Dios nos ha hecho libres. Venimos arrastrando, oígalo bien, hermano, venimos arrastrando cosas, venimos arrastrando pensamientos, deseos, malicia, maldad, hermano, gloria al Señor, en nuestros corazones, porque se nos olvidó, hermano, que Cristo nos ha hecho a nosotros libres para servir. Y él no conocía, hermano, gloria al Señor, él se olvidó, hermano, estaba confundido, su identidad, hermano, gloria al Señor, completa, hermano, como que la perdió por un momento. Muchos cristianos, hermano, gloria al Señor, hoy en este día caminan sin saber, hermano, gloria al Señor, quiénes son en el Señor. Y usted los mira, se reúnen en las iglesias, asisten a las iglesias, cantan los mismos coros, hermano, que cantan todas las iglesias, pero en la hora, hermano, gloria al Señor, de saber, hermano, usar la autoridad que Dios le ha dado o reclamar, hermano, sus derechos como hijos ante el mundo y ante el mismo diablo, hermano, los muchos cristianos no saben, hermano, gloria al Señor, protegerse ni defenderse porque no tienen una identidad, hermano, gloria al Señor, bien certificada en la palabra del Señor. Entonces Moisés, hermano, gloria al Señor, se siente completamente, hermano, acomplejado. El complejo es una cosa, hermano, gloria al Señor, que destruye la vida de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque si usted y yo, hermano, no estamos en Dios, no sabemos quiénes somos, ¿cómo vamos a encontrar, hermano, el verdadero sentido de nuestra vocación, de nuestro llamado? ¿Cómo vamos a saber, hermano, para qué nos trajo Dios, hermano, o nos llamó Dios, hermano, o nos sacó Dios de donde nosotros estábamos? La segunda excusa, hermano, que Moisés pone, hermano, la va a encontrar en el verso 13, capítulo 3, verso 13. Y le dice, hermano, gloria al Señor, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Cuando yo leo, hermano, esta porción de la Escritura, yo me atrevo a pensar, hermano, que Moisés no estaba convertido. Moisés no era un creyente. ¿Por qué le digo eso? Oiga, si yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué yo les digo? Yo no te conozco. Yo no sé quién tú eres. ¿Cómo voy a hablar yo de alguien a quien no conozco? ¿Cómo voy a presentar un mensaje, hermano, que yo mismo no he recibido? Esas son las peores batallas, hermano, que batalla mucha gente, hermano, aún dentro de la misma iglesia, hermano, cuando no conocen, hermano, su identidad, no saben quiénes son, ni conocen, hermano, gloria al Señor, a Dios. Porque venir a la casa de Dios, hermano, no te hace cristiano. La gente piensa, hermano, que nosotros entramos a la iglesia y nos hacemos cristianos, hermano. ¿Verdad? Usted entra a un garaje y no se convierte en carro. Entramos a la iglesia, hermano, pero no todos somos cristianos. Entonces Moisés, hermano, gloria al Señor, está delante de Dios y le dice, yo no te conozco. ¿Cómo voy a hablar, hermano, gloria al Señor, de alguien a quien no conozco? Fíjese que en un tiempo atrás, hermano, yo hice esta aclaración. Para que nosotros podamos hablar de Dios, tenemos que conocer a Dios. Y lo puse con este ejemplo. Si usted vende seguros de carro, seguros de vida, usted tiene que conocer bien el producto que usted va a vender, porque si no la gente no le va a comprar.
¿cierto o no? La gente no le va a comprar, usted tiene que ser un buen vendedor. Y nosotros tenemos que ser, hermano, ante los ojos de la sociedad, tenemos que ser unos buenos vendedores del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque si no la gente no nos va a creer. Usted tiene que empaparse, hermano, de lo que usted va a vender. Usted tiene que conocer las cláusulas, usted tiene que conocer los beneficios, usted tiene que conocer las ventajas que ellos van a obtener, lo que no les va a ayudar. Bueno, ¿por qué? Porque tiene que tener un cliente satisfecho. ¿Amén? Si no conoce a Dios, hermano, ¿cómo va a hablar de Dios? Si no hay, hermano, gloria al Señor, una intimidad con Dios, si no hay una relación personal con Dios, ¿cómo vamos a hablar de Dios? Podemos hablar de la iglesia, podemos hablar, hermano, de las cuatro paredes, podemos hablar de la gente que se reúne, podemos hablar de esto, podemos hablar del otro, aún hasta del ministerio de la alabanza. ¿Por qué? Porque lo estamos mirando, pero de una relación personal con Dios no podemos hablar de esa relación, a menos, óigalo bien, hermano, que nosotros estemos, hermano, de cabeza con el Señor, constantemente y de rodillas, hermano, a los pies de Cristo. Si no, no vamos a poder. Él le dice, si me preguntan, ¿quién le va a decir? Gloria al Señor que me envió. ¿Quién eres tú? Pues él no conocía a Dios, hermano, gloria al Señor. Y Dios le responde en el verso 14 y le dice, yo soy el que soy. I am who I am. Y el pueblo de Israel, hermano, gloria al Señor, conocía al gran yo soy. El pueblo de Israel conocía al gran yo soy. Amén. Dios, mi amado hermano, es un Dios de vivos en todas las generaciones. Si no le conocemos, hermano, nosotros a Él, ¿cómo sabremos cuál es la misión, hermano, que Él tiene destinada para nuestra vida? If we don't know Him that close, how we know the mission that He has given us to accomplish? ¿Cómo vamos a conocer esa misión? Estamos llamados, hermano, a tener una relación personal con Dios. Y en esa intimidad, hermano, Él te hablará y te dará a conocer, hermano, gloria al Señor, su voluntad. Pero para poder tener esa relación, hermano, tenemos que salir de la comunidad en la que nosotros, hermano, estamos viviendo. Estamos muy cómodos. Siempre, hermano, vivimos muy cómodos. No tenemos un sentido de compromiso, no tenemos un sentido de responsabilidad. Hermano, cuando no se tiene compromiso y responsabilidad, venimos a cumplir con un compromiso y no con una devoción. Y cuando eso, hermano, gloria al Señor, es un compromiso, perdemos, hermano, el propósito por el cual venimos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque usted puede venir a la casa de Dios, hermano, todos los 7 días, pero si no hay, hermano, un deseo de estar en la casa de Dios, usted no sabe ni a qué viene. Y mucha gente no sabe a qué viene a la casa de Dios. Por eso es que cuando Moisés, hermano, gloria al Señor, mira la zarza ardiendo, hermano, Moisés inquieta, Moisés, hermano, gloria al Señor, comienza a caminar allá. ¿Por qué? Porque nunca había visto, hermano, algo tan glorioso, hermano, como esa zarza. Le llamó la atención. Lo que a Moisés le llamó la atención, hermano, que el arbusto, la zarza, hermano, arde, pero no se está quemando. Hay muchos cristianos que les gusta, hermano, la armonía. Muchos cristianos, hermano, que les gusta el ambiente. Les gusta, hermano, gloria al Señor, lo que se hace dentro de la iglesia, los cantos, hermano, gloria al Señor, aún la palabra, hermano, les gusta. Pero si no hay, hermano, ese compromiso con Dios, hermano, no hay esa relación con Dios, hermano, gloria al Señor, no van a saber qué está sucediendo. La tercera excusa, hermano, que nosotros encontramos aquí, la vamos a mirar, hermano, en el capítulo 4 y el verso 1 de Éxodo. Y dice, hermano, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Fíjese bien, hermano, no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido, gloria al Señor, Jehová. Y la pregunta es esta, hermano, ¿y si no me creen? ¿Y si no me creen? ¿Qué va a suceder, hermano Maldonado? Siga para adelante. Eso es lo que la Biblia dice. ¿No te recibieron el mensaje? Límpiate el
polvo de los pies, sigue tu camino. Si nos vamos, hermano, a la Escritura, vamos a encontrar, hermano, gloria al Señor, aquella persona, hermano, que en la cual le dieron, hermano, los talentos, 5, 2 y 1. Amén. El de 5 ganó 5, el de 2 ganó 2, y el otro, ¿qué hizo? Lo enterró. ¿Por qué lo enterró? Porque tenía miedo. ¿Pero miedo a qué? Esa es la pregunta, hermano. ¿Miedo a qué? Si estamos en la presencia de Dios, ¿miedo a qué? Que no me van a creer. Mi amor, hermano, usted no está presentando un mensaje que hable de usted. Para comenzar, hermano, usted no va a hablar de usted. Usted va a hablar, hermano, gloria al Señor, de Dios. Amén. Al que van a rechazar o van a aceptar es a Dios. Usted y yo, todo lo que tenemos, hermano, que hacer es ir y hablar el mensaje de la palabra. Pero Moisés viene, hermano, gloria al Señor, y le dice, y si no me creen, ¿por qué? ¿Por qué razón, hermano? Moisés dice eso, si no me creen, ¿por qué? Porque Moisés, hermano, se está fijando, hermano, en sus capacidades y no en las de Dios. Escucha esto, hermano, se está fijando, hermano, en lo que él puede hacer. Usted sabía, hermano, que de acuerdo a la historia, hermano, dentro del pueblo, hermano, el reinado, hermano, dentro de los, ¿cómo le podríamos decir? La corte, hermano, del rey de Egipto, hermano, no permitía el rey que hubiese, hermano, el Señor, ningún lisiado, ni ningún hermano mudo, ni ningún tartamudo, ni ningún torpe, hermano, gloria al Señor, en lo que tiene que hacer. Y Moisés era parte de la corte. Moisés era parte de todos ellos, hermano, pero aquí se está fijando en sus capacidades. No me van a creer. Hay una porción, hermano, creo que está adelantito, hermano, donde él mismo dice, soy torpe de habla. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, hermano, nosotros miramos, hermano, nuestras capacidades. Yo he oído, oiga bien, hermano, esto es lo curioso de todo lo que sucede en nuestras vidas. He oído a 2 o 3 personas y en esta iglesia que me dicen, yo no sé cómo hablarle a una persona de Cristo. Y escuche, no le voy a decir quién para que no la juzgue o no lo juzgue. Pero dice esta persona, yo no sé. Pero resulta que estamos conversando y me está dando, hermano, un mensaje, hermano, gloria al Señor, detallado con citas bíblicas, oiga, de memoria, citas bíblicas, que me está dando, hermano, gloria al Señor, el por qué debemos de hablar de una persona, por qué debemos de hacer esto, por qué debemos de hacer aquello, todo, hermano, así, mire, detallado, me lo está dando, hermano, mientras que estamos conversando. Y yo digo dentro de mí, y dice que no sabes hablarle a nadie. Así como me estás hablando a mí, háblale a los demás. Muchas de las veces nosotros, hermano, confiamos en nuestras habilidades, hermano. Creemos, hermano, gloria al Señor, en nuestras habilidades de tal manera, hermano, que hacemos a un lado de detrás de Dios. Cuando tú comienzas a depender de lo que tú sabes, lo que tú puedes, quién eres y quién, hermano, gloria al Señor, eres en lo espiritual y en lo material, pierdes, hermano, el propósito que tenías con Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo a un lado a Dios. Y estás poniéndote tú antes que a Dios. ¿Te iba a decir algo? Es que ese es el propósito, hermano. Mientras que usted y yo pensemos, y escuche, que nosotros somos los que vamos a hacer el trabajo, nos equivocamos. Es Dios el que va a usar nuestra vida. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Moisés, hermano, gloria al Señor, está ahí, hermano, gloria al Señor, pensando, hermano, yo puedo. Amén. Él era un pastor, hermano, era un pastor de ovejas. Caminaba, hermano, gloria al Señor, apoyado siempre con su cayado, con su bordón, su bastón. Pero ahora, hermano, ese cayado, hermano, gloria a Dios, se estaba convirtiendo, hermano, en un signo del poder de Dios ante el pueblo, hermano, gloria al Señor, al cual él iba, hermano, a ir a servir. Si usted lee, por ejemplo, del versículo 3 al 9, hermano, usted se va a dar cuenta, hermano,
gloria al Señor, de lo que Dios, hermano, hace por medio de él. ¿Por qué? Porque, hermano, ahí en el verso 3, vamos al verso 3, hermana, de este mismo capítulo 4. Ahí, hermano, el verso 2 le dice, ¿qué tienes en la mano? Y él dijo, una vara. Y Dios le dice, échala en tierra. Y al echarla en tierra, hermanos, ¿qué se hizo? Una culebra. Una culebra. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés está huyendo de ella. ¿Amén? Está corriendo. Porque tiene miedo. Una cosa, hermano, una cosa yo sí he creído siempre en el Señor. Y escucha esto. Las habilidades, las cualidades y todo lo que tú eres antes de venir a Cristo, Dios las usa en su ministerio o en el llamado que Dios ha puesto en tu vida para beneficio de los demás. Escucha, tus habilidades. Si eres músico en el mundo, Dios utiliza, hermano, el talento de la música para adorar a Dios, pero ya de una manera, hermano, gloria al Señor, redimida en el Señor. Amén. Porque yo no soy de las personas que participo, hermano, que se tiene que usar la música del mundo para venir a cantarle a Dios. Escuchen eso, hermano, yo no soy así. Yo creo que si tú buscas a Dios, Dios te va a inspirar y te va a dar una alabanza fresca para que tú le adores. Entonces miramos, hermano, gloria al Señor, todas esas cosas, hermano, Dios usa nuestras habilidades, nuestro conocimiento, nuestra gracia, el carisma que tenemos, hermano, Dios lo usa para conquistar, hermano, gloria al Señor, la vida de mucha gente que no tiene conocimiento, hermano, gloria al Señor, de Dios. Ahora, Dios, hermano, toma nuestras capacidades y las transforma, y Él también, hermano, necesita de nuestro callado, de nuestros dones, de nuestro talento, necesita que pongamos de nuestra parte, porque al final, hermano, Él es el que hace todo. Dios es el que hace todo. ¿Amén? Nosotros todo lo que tenemos que hacer, hermano, es dejarnos llevar por el poder de Dios, y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. El cuarto, hermano, la cuarta excusa, en el versículo 10, capítulo 4 y el verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahí está lo que le decía hace un momento, hermano. En la corte de Faraón no se permitían los tartamudos. No se permitían, hermano, gloria al Señor, los mudos, los ciegos, los cojos, los mancos. No se permitían. Pero qué curioso, hermano. Qué curioso. Se convierte a Cristo y le comienza a fallar todo. Usted no ha visto, hermano, de los cristianos, hermano, que eran, hermano, ¿cómo le llaman de la fiesta? ¿Cómo se le dice? La vida de la fiesta o el corazón de la fiesta. ¿Por qué? Porque desde el momento que la persona entraba, hermano, a la fiesta, llegó el que hace reír a medio mundo y que pone a bailar a todos y que pone a cantar a todos, hace un karaoke, hermano, y todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz. Se va la persona y se fue, hermano, se derrumbó la fiesta. Eso eran en el mundo. Vienen a Cristo, hermano, y se convierten en los más vergonzosos, los más tímidos, los más, hermano, gloria al Señor, que no quieren hacer absolutamente nada. Llegan y se sientan, hermano, ya se esconden, hermano, en medio de toda la gente. Allá, hermano, no quiere que nadie los vea, porque no quieren, hermano, gloria al Señor, hacer nada. No es que no quieran, es que, hermano, gloria al Señor, se avergüenza de sus habilidades. Moisés viene y le dice a Dios, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, pero en la corte de Faraón, hermano, ¿cómo iba a estar él? Si eso lo dicen los historiadores, hermano, Faraón nunca le hubiera permitido a él, hermano, estar en la corte si él hubiera sido torpe de lengua. Sucede lo mismo con nosotros, hermano, cuando andábamos, hermano, de parrandas. ¿Cuántos fueron borrachos aquí? Nada más yo, ¿verdad?
¿cuántos de nosotros, hermanos, no dejamos el cheque en muchas ocasiones en la barra? Y venía, hermano, el otro y decía, no, yo las pago. Y traigan las otras, si eran 6, 7, y usted las pagaba. Muy dadivoso, usted las pagaba. Pero nos convertimos en Cristo y se atrancó la cartera. Ya no soltamos nada, ni aunque nos echen aceite. No damos. Nos convertimos en los más tacaños. Antes no nos fijábamos para pagar, hermano, la ronda. Hoy nos fijamos, hermano, en el dólar que nosotros damos. Y queremos que nos digan, hermano, ¿dónde se va todo ese dólar? ¿Y en qué se gasta? ¡Qué tremendo, hermano! Moisés, hermano, gloria al Señor, está aquí, hermano, diciéndole a Dios, soy tartamudo, tengo defectos. No, mire, sígale en el verso 11, hermano. Y Jehová le respondió, hermano, y le dice, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién? Dios. ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo, Jehová? Entonces, ¿te vienes a excusar conmigo de que eres tartamudo cuando yo te di el habla? Cuando yo te di la vista, cuando yo te di el oído, cuando yo te di todo, ¿te vienes a excusar conmigo? Qué tremendo, hermano, cuando nosotros queremos justificar nuestras deficiencias, nuestras debilidades ante Dios, no podemos. ¿Por qué? Porque Él hizo, hermano, gloria al Señor, todo lo que usted mira, nos dio a nosotros las habilidades de hacer, hermano, lo que nosotros debemos de hacer. Entonces no hay ninguna excusa, hermano, ante Dios. No podemos nosotros excusarnos. Si Dios nos ha llamado a nosotros, lo mejor, hermano, es obedecer la palabra de Dios, hermano, y cumplir con el llamado o el llamamiento que Dios ha puesto, hermano, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, hermano, lo vamos a cumplir. Tarde que temprano lo vamos a cumplir. Lo vas a cumplir, hermano, gloria al Señor, sin una mano, pero lo vas a cumplir. Puede ser que vengas, hermano, cojo o te hayan cortado un pie, pero lo vas a cumplir. Yo he escuchado, hermano, el testimonio de aquella persona, hermano, que no quería predicar y ahora anda predicando, hermano, gloria al Señor, pero mire, de aquí sí, hermano, de aquí sí, aquí se pone el micrófono y por aquí habla. Y la voz le sale, hermano, como de esa voz de robot, de esa voz así, bien metálica, porque, hermano, no es la voz, es como un timbre de voz mecanizado. Y él decía, yo no quise oír la voz de Dios. Por eso, ahora tengo que andar así. Y aquí, de su garganta salía la voz. Que lo vamos a cumplir, hermano. Gloria al Señor, de una manera, hermano, gloria al Señor. Ahora, Dios te llama, hermano. No te detengas en tus limitaciones porque la obra es de Él. No es con nuestras capacidades ni con nuestros méritos con los cuales nosotros vamos a liberar a la gente o vamos a hacer milagros, sino que Dios, hermano, toma nuestra pequeñez para obrar, hermano, sus grandezas. Lo que tú dices, yo no puedo, Dios dice, hermano, lo que es mayores fuerzas que esas, las vas a hacer. Y termino, hermano, con el quinto. Y vamos, hermano, al libro de Éxodo, capítulo 4, hermano, y el verso 13. Con esto termino. Y le dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. ¿Qué está diciendo Moisés? Señor, perdóname, pero yo no soy la persona indicada. Envía a otro. Yo no sirvo para eso. Si usted se da cuenta, hermano, Dios ha hecho de todo por conquistar el corazón de Moisés. Y yo digo, hermano, que Dios fue mucho más allá con su vida. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, se da a conocer ante Moisés. Le da, hermano, poder para hacer señales. Le da la promesa de que Él hablará por su boca. Y además pondrá como compañero de Moisés, Aarón, quien habla bien.
sea que Dios, hermano, gloria al Señor, no estaba permitiendo que Moisés, hermano, gloria al Señor, siguiera poniendo excusas. No, Dios, hermano, gloria al Señor, le puso de todo para que él cumpliera con el llamado que él tenía que hacer. ¿Amén? Dios no se deja vencer, hermano, gloria al Señor, por la generosidad que nosotros manifestamos. Él siempre nos regala mucho más de lo que merecemos como sus hijos, hermano, que somos. Él no nos deja solos, hermano, incluso pone a nuestro lado hermanos que nos llevarán, ayudarán, hermano, a hacer el trabajo que Dios ha puesto, hermano, en nuestras vidas. Regresemos, hermana, al libro de Isaías, capítulo 6, del verso 8. Allí en Isaías, hermano, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hay una tremenda necesidad, hermano. Hay una tremenda necesidad de cumplir con el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hay una necesidad urgente. Mientras que nosotros nos sentamos aquí, hermano, a escuchar la palabra del Señor, y escuche que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, allá afuera hay muchos hogares que se están destruyendo. Hay muchas personas, hermanos, que ahorita están muriendo, a las cuales nosotros pudimos haber llegado con el mensaje de salvación. Pero tenemos, hermanos, que reconocer el llamado de Dios. Una de las preguntas, hermanos, con las cuales yo lidio más cuando hablamos de este tema es que la gente no sabe ni siquiera para qué Dios nos llama. Una cosa sí te puedo decir: por bonito no estamos aquí. Estamos aquí porque Dios miró algo especial en nuestra vida. Yo siempre he dicho, y escucha esto, yo siempre he dicho que las mujeres tienen una gracia especial que no tenemos los hombres. Las mujeres arman conversación con cualquier persona así de rápido. Nosotros somos muy orgullosos. Nosotros no somos tan fáciles para hablarle a otra persona. Pero no nos exime de la responsabilidad que nosotros tenemos con Dios. Porque así como ellas son fáciles para hablar con cualquier persona, usted y yo tenemos también que aprender a abrir nuestra boca para llevar el mensaje de salvación. Dios ha puesto un mensaje de paz. Dios nos ha dado un mensaje de esperanza, hermanos, para transmitirlo a las personas. Pero tenemos que, hermanos, aprender a conocer nuestro llamado. Como yo decía en el principio, hermano, si usted no sabe cantar en el baño, Dios no lo va a poner aquí en el altar. Y eso es una gran verdad. Porque va a desentonar todo. Tal vez usted, hermano, no sepa, hermano, cómo predicar. Y usted dice: pero es que si yo no sé, ¿cómo le voy a hacer? Tal vez su llamado, hermano, es hablarle a otro de Cristo y usted ni cuenta se ha dado. Pero tiene una facilidad que cuando comienza a hablar la gente le escucha. Porque Dios ha puesto una gracia especial sobre su vida, ¿no?, para que la persona escuche el mensaje. Tal vez Dios le ha levantado a usted, hermano, con otro llamado dentro de la misma obra. Hay tanto trabajo, hermano, en la casa de Dios, como desde limpiar los baños, hermano, hasta enseñarle a los niños. Hay mucho trabajo. Si usted piensa, hermano, que no hay nada que hacer, véngase para acá, hermano, tenemos mucho que hacer el sábado. Y usted va a ver, hermano, todo lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Tenemos que empezar, hermano, a trabajar y a buscar el don y el talento que Dios ha puesto en nuestras vidas. Si usted quiere, oiga bien, si usted ama la obra y usted quiere servir a Dios, comience a preguntarle a Dios: Señor, ¿en qué me vas a usar? ¿Para qué me llamaste? Porque no crea que está ahí en un ojo bonito. No, hay un llamado que Dios puso en su vida. Todo lo que tiene que hacer es preguntarle a Dios: Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué puedo servir? Y se va a dar cuenta, hermano, que Dios le va a empezar a revelar las áreas donde usted puede ser útil en la obra de Dios. No dude de su llamado. No dude, hermano, de la capacidad que Dios ha puesto en su vida. Si Dios, hermano, el Señor no hubiera visto nada, hermano, en su corazón, Él hubiera llamado de cualquier manera, pero lo llamó
porque hay algo que usted puede hacer. Amén. Entonces todo lo que tenemos que hacer, hermano, es decir como Isaías: Señor, heme aquí, envíame. Heme aquí, Señor, envíame. Póngase de pie en esta parte. Adorado sea. Vamos a darle gracias a Dios. Yo le animo para que busque a Dios en cuestión a su llamado y a su propósito. Si usted no encuentra, hermano, no entiende el proceso, acérquese, pregunte. Por más que dispuestos, hermano, a ayudarle a entender el propósito que Dios tiene en su vida. Amén. Vamos a trabajar juntos en esa área, porque hay mucho trabajo en esa área. Levante su mano. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Señor, en esta hora, porque te damos gracias. Porque yo sé, Señor, que has ministrado, Señor, has hablado en nuestras vidas. Has hecho, Dios mío, Señor, ver, Padre, el llamado y la necesidad que hay, Dios mío, Señor, de entrar en ese llamado. Te pido, Dios mío, por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de los que están presentes, que tu gracia, Señor, sea derramada, Padre, como ungüento, Señor, en sus corazones, para poder nosotros, Señor, entender el proceso que tú estás llevando, Señor, nuestras vidas, Padre, en ti. Te pido, Dios mío, que reveles, Dios mío, nuestro corazón, que nos enseñes, Dios mío, Señor, el propósito con el cual nosotros fuimos creados, el propósito por el cual, Dios mío, nos has llamado, Señor, a servirte, Padre, en este lugar. Hazme entender tu palabra, Señor, y yo hablaré, Dios mío, Señor, el consejo de ella. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, te pido por mi hermano, por mi hermana, Señor, por ellos que están pidiendo, por aquellos que están buscando, Dios mío, Señor, la revelación tuya a su vida, que tú, Dios mío, Señor, abra su corazón y su entendimiento y les lleve, Dios mío, Señor, en tu palabra a entender el propósito para sus vidas. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Esta tarde